buenos días a todos. Buenas tardes, perdón. Un gusto saludarles. En nombre de ICA de FEPADE, vamos a dar inicio al sexto foro económico ICA de FEPADE, el cual se denomina en esta ocasión Una mirada alterna a la pandemia del COVID-19 y cómo ser resilientes desde la economía del comportamiento. En esta ocasión voy a dar la bienvenida a los panelistas que nos acompañarán en este magno evento, para luego compartirles la agenda e iniciar con la misma. Me acompañan el autor del libro, del ebook, el libro blanco, Retorno a una nueva normalidad, consideraciones para adaptarnos a una nueva realidad resiliente ante los impactos del COVID-19 aplicado a El Salvador, licenciado Moisés Noches. Un saludo, Moisés, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, mucho gusto. Gracias, José Eduardo. Buenas tardes. Gracias, Moisés. También nos acompañan dos catedráticos de ICEADE que han tenido la oportunidad de leer el libro y lo van a comentar en la parte del panel. Primero saludo al doctor Carlos Acevedo, doctor en Economía, expresidente del BCR y catedrático de ICEADE. Hola, Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Eduardo? Muchas gracias por esta oportunidad de poder comentar este interesante libro que ha escrito Moisés Noches. Entiendo que bastante bajo tu apoyo entusiasta, así que felicito a ambos. Muchas gracias, Carlos. Asimismo nos acompaña el doctor Tulio Magaña, doctor en Ciencias Sociales, coach certificado y también catedrático de ICEADE. Tulio, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, José Eduardo, y a todos los participantes. Un saludo para mis colegas panelistas en este foro. Un saludo para ti, José Eduardo. Un saludo para Moisés y muchas felicitaciones por esa magnífica obra. Y un saludo para mi colega Carlos, también aquí presente. Saludos a todos los presentes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Compartirles un poquito el espíritu de esta actividad. Los foros económicos, ya llevamos 3 años desarrollándolos en ICEADE FEPADE, y nos permiten tener un espacio para traer temas de coyuntura, temas de valor a nuestra comunidad académica. Tenemos cerca de 150 participantes actualmente viéndonos en vivo desde diferentes partes del país, incluso hay gente de México y Colombia que nos acompañan. Por primera vez lo estamos haciendo en modalidad virtual, debido a que estamos en esta realidad que no nos permite estar en lugares cercanos, ¿verdad? Hay que seguir cuidándonos con el tema de distanciamiento social, las mascarillas, y todo, pues evitar el posible contagio del COVID. Y aprovechamos la tecnología para poder tener este espacio de esta manera. Como bien dijo Carlos, este proyecto nació pues en un foro que estuvimos juntos con Moisés de diferentes economistas, y Moisés tuvo bien proponer un esquema de un desarrollo de cómo entender cómo el COVID ha impactado a los países, a las empresas, a las personas, pero bajo la mirada de la economía del comportamiento, que es un modelo bastante reciente a nivel económico. Hay una mezcla de factores económicos y temas psicológicos también. Uno de los atributos de Moisés, que tiene ambas carreras, es economista y psicólogo, y creo que eso también facilitó mucho la aplicación del conocimiento. Y cuando empezamos a desarrollar y a ayudarle con las revisiones, también nos ayudó Rodrigo Chicas, el gerente de posgrados en investigaciones de ICEADE. Le dimos mucho potencial y nos sentimos muy orgullosos de haber acompañado a Moisés en este proceso, el cual ha llegado a su fin técnico de preparatorio. Ya tenemos el libro listo. Al finalizar el foro le vamos a compartir dónde estará alojado en la página de ICEADE para que lo puedan descargar y que se den gusto y platicando, pues leyéndolo y comentándolo con sus compañeros, con sus colegas y con su familia también. Así que para compartirles un poco la agenda, vamos a darle un breve espacio, pero significativo también, a Moisés para que nos comparta las grandes líneas del libro, ¿verdad? Del libro blanco. Una vez terminada la exposición de Moisés, vamos a empezar un espacio de preguntas y respuestas con los panelistas, y invito a los participantes que si quieren participar con alguna pregunta en la parte de preguntas del panel, en la parte final
la pantalla de Zoom hay una área de preguntas y respuestas. Si gustan, mientras están escuchando el libro o los comentarios de los panelistas, pueden hacer preguntas ahí. Y también, si ustedes miran alguna pregunta hecha por alguien más y les llama la atención, las pueden votar, ¿verdad? Darle like a cada pregunta, y las preguntas más votadas serán las consideradas por su servidor y compartidas aquí en el foro. Como punto final de la introducción, esta presentación será grabada, y tanto la presentación como este video, así como el link del libro para que lo puedan descargar, se les enviará próximamente, después se haya terminado, en un boletín para que ustedes tengan toda la información a la mano. Así que si estamos listos, Moisés, tú me das la señal y empezamos. Démosle, no estoy listo, pero empecemos. Por favor, compartir pantalla y te escuchamos, Moisés. Bien, me avisan cuando ya la vean. Todo bien. Bien, buenas tardes, gracias por la introducción, José Eduardo. La verdad que tengo que reconocer que estoy un poco nervioso, es mi primer libro que trabajo como tal, y por eso yo parte del inicio de esto quería empezar precisamente con agradecimientos, porque ha sido una etapa bien crítica esta en la que precisamente desarrollo este libro, por todo el contexto que estamos viviendo de COVID. Pues también he pasado por mis propias crisis, ¿verdad? Soy al final un humano más que hizo un tiempito para poder escribir un par de palabras que pudieran abonar un poco a la coyuntura, y que también pudieran contribuir a hacer cambios significativos en las personas que lo leyeran en su momento. Entonces, me gustó mucho en su momento pensar en aquel dicho que dice que si la vida te da limones, pues hacer limonada, ¿verdad? Entonces, esta es mi limonada que quiero compartir con ustedes, y quiero agradecer a Dios antes que cualquier cosa, que a pesar de mis crisis, pues me ha mantenido con la cabeza en alto y me ha permitido seguir adelante. Y creo que también hay que agradecer a ICEAD FEPADE por abrir las puertas para poder trabajar este material, para poder revisarlo, para poder retroalimentarlo, y hay una serie de personas que han contribuido al desarrollo de este libro. No ha sido únicamente mi esfuerzo, entonces creo que es importante partir de ahí antes de empezar a desarrollar cualquier contenido. Entonces, gracias a ellos, a todos los que me apoyaron para que esto fuera posible. Y nada, aplausos, vea. Ahí ponemos los aplausos en el Zoom. Entonces, en esa sintonía, pues tratamos de enfocar un poquito de este enfoque de la economía de comportamiento, que es una orientación que a mí me ha gustado bastante desde hace unos años que lo conocí. Y para los que no conocen mucho sobre la economía de comportamiento, les cuento un poquito. Pues nace a raíz de la crisis del 2008-2009. Y bueno, quiero hacer la pausa para recordarles que como estamos en casa, ¿verdad? No les extrañe oír el sonido del pan o de los tamales que están pasando por ahí, porque es algo completamente normal hoy en día. Pero continuando con ese tema de la economía de comportamiento, les decía que pues empieza en 2008-2009, a partir de la crisis financiera que hubo en Estados Unidos. Y hay un punto importante en la economía que tiene como supuesto base que todos los seres humanos son personas racionales, y sobre ese supuesto pues basan muchos modelos económicos, hay muchas teorías que se sustentan sobre eso, ¿vea? Y lo que hace precisamente la economía del comportamiento es venir e introducir la irracionalidad dentro del modelo económico para mejorar la toma de decisiones. Entonces, me gustó esta imagen porque de repente representa mucho de cómo ha sido la economía hasta ahora, que ve una parte del cerebro, ¿verdad? La parte racional, la parte numérica, la parte exacta, pero al final eso solo es la punta del iceberg. Y del otro lado del cerebro, pues podemos encontrar toda esa parte creativa, loca, llena de emociones, ¿vea? Entonces,
La economía de comportamiento precisamente trata de indagar sobre un poco de estos aspectos humanos, estos patrones de comportamiento, estos esquemas mentales que nos dominan, y hay un autor que dice que precisamente siempre somos irracionales, pero somos predeciblemente irracionales. Entonces, vamos a tender siempre a comportarnos con las mismas irracionalidades una y otra vez. Entonces, precisamente con la economía de comportamiento podemos irnos al fondo de este iceberg, ver esta otra parte que ha sido poco explorada y adentrarnos a un mundo que nos permita comprender las circunstancias desde una perspectiva distinta. Y precisamente desde ese enfoque he tratado de trabajar este libro que hoy estamos presentando y que ustedes van a poder leer posteriormente. Y que es un enfoque completamente natural, vea, es simplemente por cómo está configurado nuestro cerebro. La parte izquierda es la parte racional, la parte exacta, la parte de la organización, y el lóbulo derecho es precisamente todo el que ve la creatividad, la imaginación, la música, vea. Entonces, entre el cruce de estos dos hemisferios, que unos somos más potentes en uno que en otro, pues está el ser humano. ¿Vea? Entonces, el hecho de que no se haya ahondado sobre este tema es simplemente porque las matemáticas tuvieron un auge por mucho tiempo y lo siguen teniendo porque son ciencias exactas, ¿vea? Pero en la medida que la psicología también ha venido ganando su espacio dentro de las ciencias y ha entrado a un mundo más experimental, se ha combinado mucho con la estadística, y con los métodos de investigación, entonces también tiene su base sólida para poder decir, yo quiero también entrar en esta área y dar mi opinión, dar mi aporte. Y creo que precisamente eso es lo que vamos a abordar un poco este día. Y bueno, todo este material está contenido en este libro blanco, vea, Retorno a una nueva normalidad, consideraciones para adaptarnos a una sociedad resiliente tras los impactos del COVID. Y pues muchos se preguntarán por qué el libro blanco, vea, llama la atención de repente este nombre o este atributo que se le ha brindado, y se le llama libro blanco precisamente a un documento que por lo general utilizan los gobiernos para poder explicarnos cómo funciona o por qué ha pasado una cosa, tratar de entenderla desde diferentes perspectivas y desde ahí tratar de aportar decisiones políticas, ¿vea? Y poder alinear hacia un rumbo específico una nación o un grupo de países. Entonces, así es el caso del libro blanco que se trabajó para la refundación de la Unión Europea, o también el libro blanco que se trabajó en la justificación de Pinochet por el derrocamiento de Salvador Allende. Entonces, precisamente el trabajar un libro blanco para mí es tomar un poco pues la ironía de lo que puede representar ese concepto, ¿verdad? Porque muchas veces los gobiernos, cuando tratan de explicarnos por qué pasa algo o cómo pasa algo, pues siempre lo hacen a su manera, ¿verdad? Siempre hay un sesgo político, siempre a favor de alguna parte de los intereses. Entonces, la idea hoy de trabajar un libro blanco es poder trabajarlo desde sociedad civil, ¿verdad? Y yo como parte de la sociedad civil, no perteneciente a ningún partido político, ni relacionado, ni con intenciones, ni con intereses de por medio, pues tratar de poner un poquito esos argumentos que yo veo, que en mi casa siempre me enseñaron a tratar de ser bastante objetivo, y pues tratar de abonar un poquito de esa objetividad a la coyuntura que estamos viviendo ahorita, para poder analizar la situación de una manera distinta y desde ese análisis poder tomar decisiones distintas o poder presentar consideraciones para poder tomar decisiones distintas y que nos lleve a un camino diferente. ¿Vea? Entonces, este es un poquito el sentido de por qué trabajarlo como un libro blanco. Y también me pareció oportuno porque la estructura del libro, o al finalizarlo, nos empezamos a dar cuenta con José Eduardo, que era y con Rodrigo, quienes me ayudaban a revisarlo, que leer el contenido del libro precisamente te ayuda a analizar la realidad desde otra perspectiva. Entonces, yo les decía, yo creo que es una invitación
a volver a tener una mente en blanco, ¿verdad? Y tener un lienzo en blanco sobre el cual vos, a partir de la revisión de la lectura que hagas de este libro, pues podás ir poniendo nuevos argumentos, nuevas ideas que te permitan analizar la realidad desde una perspectiva diferente. ¿Vea? Y desde ese análisis, entonces construir una nueva realidad, construir nuevas opiniones, construir nuevos comentarios, construir nuevas críticas. Vea que hasta ahora se han quedado estancadas en un tono político que no termina de abonar mucho a la situación particular que nosotros tenemos de COVID. Entonces, este lienzo en blanco, precisamente sobre él he querido poner una metáfora o una analogía para poder tener una mejor comprensión de todo el contenido. Vea que esto no es parte de lo que van a encontrar en el libro, esta metáfora, pero creo que nos va a ayudar a llevar esta plática un poquito más amena. Entonces, precisamente la imagen que yo les quiero brindar a partir para poder tener una comprensión más holística sobre este libro, es la imagen de un elefante. ¿Vea? ¿Y por qué un elefante? Pues a mí siempre me ha llamado la atención este animal en particular, primero por esta historia, ¿vea? Que contaba John Sachs de los hombres ciegos y el elefante, que decía que habían hombres ciegos tocando diferentes partes del elefante y pues uno tocaba la cola y cuando la tocaba decía, hey, aquí lo que tengo en mis manos es una soga. Y otro tocaba las patas y no, decía, aquí estamos frente a un árbol. Otro tocaba la trompa y decía, no, pero aquí lo que tenemos es una serpiente. Y así cada uno de los ciegos, dependiendo de la parte del cuerpo del elefante que tocaban, percibían algo distinto. Entonces, creo que de igual manera es este libro, ¿vea? Porque si uno se enfoca en una parte específica, va a decir que tiene un árbol, o va a decir que tiene una soga, o va a decir que tiene una serpiente. Pero en la práctica tiene que entenderse como un todo, ¿vea? Y por eso es la analogía del elefante, y vamos a ir abordando el libro como parte del elefante, para que vayan viendo esa perspectiva integral, holística que yo he tratado de darles. Y pues si al final no les queda claro, pues por supuesto que todavía está el espacio para que puedan leer el libro, que creo que tiene la suficiente amplitud y detalle y sustento que permite comprender todos los argumentos. Pero yo creo que de alguna manera vamos a poder ayudar con este relato que vamos a trabajar. Entonces, eso es por un lado, que me gusta la analogía del elefante. ¿Vea? Y por otro, porque también el elefante representa anatómicamente algo más grande que nosotros. ¿Vea? Entonces, también siempre me ha gustado la idea de cuando decimos que cuando un problema es tan grande, es como comerse un elefante. ¿Y cómo se come un elefante? Pues por pedacitos. ¿Vea? Entonces, creo que es una analogía interesante también, que se complementa mucho con lo que les venía explicando un poco anteriormente. Y por eso vamos a ir viendo el contenido del libro como por las partes de este elefante que hemos armado, y tratar de elaborar un hilo constructor desde eso. Entonces vamos a empezar con las patas, ¿vea? Entonces las patas del elefante, en el caso de este libro, va a ser el contexto, porque todo análisis siempre es importante que parta del contexto para tratar de comprender un poco mejor la realidad sobre la que se está tratando de dar una conclusión o dar una consideración. Y en la psicología, sin duda no hay reglas de cómo orientar a una persona para poder ser una mejor versión de sí mismo. Sino que tú tienes que comprender el contexto para poder saber qué es lo que funciona para esa persona y así poder orientarla para lograr una mejor versión de sí mismo. Entonces, de igual manera, vamos a partir aquí con el contexto de El Salvador, vea, donde prácticamente lo podemos ir alineando a 4 elementos, vea, o lo podemos definir en esos 4 elementos, donde podemos ver lo económico, lo social, todo el tema de la salud, y bueno, poco a poco este tema del COVID-19 también se ha hecho político en El Salvador, aunque no debería, pero es importante tomarlo de base
para poder entender por dónde queremos desarrollarnos. Entonces voy a ir rápidamente con eso porque es mucho contexto que ya conocemos, vea, de El Salvador. Pues en cuanto al aspecto económico, hemos traído tasas un poco mediocres, digamos, vea, de 2% desde hace bastantes años, algunos años 2.2, otros 2.3, otros 2.5, a veces bajamos 1.9, pero ya tenemos ratos de estar en esa tendencia y pues es precisamente que no tenemos una apuesta como país de un producto, de un servicio, de algo a lo que le deberíamos de apostar para poder crecer en conjunto. Entonces, eso es un factor importante a tener en cuenta porque afecta mucho el tema de finanzas públicas, pues traemos bastantes años de que nuestro presupuesto está desfinanciado, de que dependemos de financiamientos externos para que el gobierno pueda ejecutar sus planes. Entonces es un tema importante de tener en la base para la comprensión de nuestra situación actual. Por la parte de lo social, pues hay mucho comercio informal, vea, y quizás lo podemos ver. Obviamente hay muchos otros elementos, pero refiriéndonos particularmente a lo de COVID, pues esto es bastante crítico. El 75% de las empresas dentro de El Salvador son informales, entonces eso pone un escenario también crítico donde tenemos dinero, pero no alcanza para un nivel de vida estable. La informalidad también pues va representando diferentes niveles de ingresos y eso siempre afecta a la población. En cuanto a la salud, teníamos un sistema de salud pues ya por años colapsado, ¿verdad? Pues estas referencias de que tenés que tomarte todo un día para que te puedan atender siquiera en el seguro social y en los hospitales públicos también pues no era la excepción. Entonces, pues veníamos con un sistema de salud que dejaba mucho que desear. Y en el plano político, pues teníamos ahí la entrada de un nuevo partido en el gobierno. Venía desplazando también a partidos tradicionales que estaban en el poder. Y creo que también es importante tener en cuenta que parte de nuestro contexto es que en febrero del 2021, pues ya se vienen las elecciones y eso también va moderando de alguna manera los comportamientos y las decisiones que se toman en torno a esto. Entonces, con esta base, vea, pues vino el COVID. En marzo ni siquiera nos tocó la puerta, entró de un solo. Vea, y no es algo que pasó en El Salvador, sino que pasó en todo el mundo. Vea, y en todo el mundo ha implicado una serie de decisiones distintas, vea, que probablemente en los años anteriores no se hubieran considerado nunca, pero eran decisiones que los gobiernos tenían que tomar porque tenían que hacer cosas distintas, tenían que responder ante una pandemia que nunca habían vivido los gobiernos o las generaciones en las que nos encontrábamos. Entonces, eso sin duda implicó una serie de comportamientos, una serie de crisis, ¿vea? Que podemos explicar muy bien al entender esta otra parte del elefante que es la cabeza, ¿vea? Y desde la cabeza, entonces, yo quería explicarles un poco, ahí ya entrando un poquito más al contenido del libro. Desde la cabeza, pues podemos entender que Aaron Beck presenta este modelo de cómo se estructura el comportamiento del ser humano y voy rápido sobre él solo para indicar que partimos de una serie de neuronas que se conectan en nuestro cerebro, vea, transmitiendo señales sinápticas que hemos venido construyendo a lo largo de nuestra vida. Estas conexiones neuronales pues nos hacen activar determinados pensamientos que surgen en nuestras cabezas ante diferentes circunstancias. Estos pensamientos activan diferentes emociones y estas emociones hacen que nos comportemos de una u otra manera de acuerdo al contexto en el que estamos inmersos. Entonces, de igual manera, este modelo podemos verlo en la crisis que hemos venido viviendo, ¿vea? Porque como nadie había vivido una pandemia, ¿vea? La última fue a principios de los 1900, no había un parámetro claro de cómo comportarse. Entonces, o qué hacer o qué acciones tomar. Entonces, había en un principio mucha improvisación, mucha acción,
muchas respuestas inmediatas que había que tomar. Y eso obviamente hizo pensar a mucha gente distintas alternativas de qué podía hacer, que los hizo comportarse de distintas maneras. Entonces, como no teníamos un parámetro previo, vea, eso hace que precisamente entremos en una crisis, porque entre todo lo que estaba pasando, pues de repente lo primero que podemos hacer es reaccionar, vea. Y esta crisis la podemos ir sintetizando en 3 etapas, y la primera etapa es la de incubación, donde precisamente empiezan a suceder todos estos sucesos, vea, nos impactan de alguna manera, activan nuestras emociones, nos hacen sentir confundidos, nos hacen sentir a la defensiva, vea. Entonces, en una primera etapa, la crisis funciona de esa manera. En la medida que va avanzando el tiempo, pues voy comprendiendo qué es lo que esto significa. Hoy, en el caso del COVID, pues empieza a profundizar más en la investigación, empezamos a entender un poco más de cómo se comporta, de qué cosas han hecho otros países, qué cosas han funcionado. De ahí, en la medida que yo voy translaborando, asumiendo los comportamientos, las emociones que han sucedido en el entorno, entonces yo me puedo proyectar y entonces sí encontrar un nuevo equilibrio, ¿vea? Encontrar esa nueva normalidad que ha sido tan vulgarmente utilizada. Y digo vulgarmente porque desde la teoría de la crisis que se plantea acá en el libro, pues es de entender que para llegar a un nuevo equilibrio precisamente tenemos que pasar por una etapa de incubación, de translaboración, pero acá de repente lo hemos tratado de entender como, bueno, etapa antes de COVID y después de COVID, ¿verdad? Y ese ya va a ser el nuevo equilibrio, pero no hemos entrado en detalle de qué es lo que ha pasado en la gente, qué es lo que ha pasado en las empresas, qué es lo que ha pasado a nivel político, a nivel del gobierno, vea, más allá de lo que presentan los medios de comunicación, lo que ha pasado en las decisiones, en las configuraciones de cada uno, en los empujes que vamos a hacer. Entonces, es importante entender que pasamos por estas etapas de la crisis porque nos permite poder asimilar mejor lo que nos está pasando, y en la medida que lo asimilamos como algo que es nuestro, algo que es parte de nuestra vida, entonces nos permite proyectarnos hacia adelante. Entender que el tema COVID pues está acá, no nos debe detener, nos debe ayudar a tomar decisiones, nos debe impulsar, pero tampoco nos debe detener. ¿Vea? Y con este escenario pues debemos de proyectarnos también a futuro. Entonces, parte de entender que la crisis pasa por esas etapas es precisamente asimilarlo de esa manera. Entonces, es como una computadora, ¿vea? Básicamente, si yo quiero en este tipo de computadoras instalar un Skype o tener una videoconferencia por Zoom, como lo estamos haciendo ahorita, pues, por supuesto que no voy a poder porque tiene un hardware desfasado, ¿vea? No tiene la capacidad para poder absorber la nueva información que nosotros le estamos introduciendo. Entonces, de la misma manera funcionamos nosotros. Y con esa comprensión de la crisis en el entorno, entonces podemos entrar al cuerpo, ¿vea? Porque esta crisis pues afecta, tiene sus incidencias de diferentes magnitudes en diferentes entidades. Y estas entidades pues las he querido resumir en este esquemita que les presento a continuación, que se sustenta en la teoría de von Frembrenner, donde él plantea el modelo ecológico del comportamiento del individuo. Entonces, lo que plantea este autor es que estamos nosotros como personas en el ámbito individual, vea, tenemos nuestras propias configuraciones, nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras conexiones sinápticas, y eso nos hace comportarnos de una determinada manera, pero no solo somos nosotros, vea, en medio de ese yo, hay toda una serie de personas con las que yo me relaciono, hay toda una serie de instituciones con las que yo me relaciono. Entonces, a toda ese ámbito le podemos llamar el ámbito interpersonal, porque yo estoy teniendo relaciones interpersonales con otras personas en esos distintos ámbitos con los que yo interactúo. Entonces, yo como individuo interactúo con mi trabajo, interactúo con mi familia, interactúo con la iglesia, interactúo con mis hermanos, y eso me hace también, a partir de cómo ellos se comportan, influenciar mi comportamiento. Y Bronfenbrenner también plantea
que no solo se queda ahí, sino que también vivimos en una sociedad que tiene una determinada cultura, que tiene una historia, vea que la podemos sintetizar también en el tema del ámbito social, y todo esto nos hace a nosotros comportarnos de una determinada manera, vea. Entonces, no solo el comportamiento no solo se explica desde el individuo, sino también a raíz de las relaciones interpersonales que tenemos y a dónde vivimos, cuál es nuestra cultura, cuál es nuestro contexto. Y por eso era importante partir este libro a partir de eso. Entonces, este es el cuerpo, ¿verdad? Donde toda esa crisis va a empezar a afectar en el individuo, va a empezar a afectar en las relaciones interpersonales, en las organizaciones, en el gobierno, en la misma cultura que estamos acostumbrados a vivir. Y precisamente en estos ámbitos, pues van a empezar a surgir dos elementos, porque ante la entrada de un problema, vea, pues hay formas o estrategias que yo tengo para resolver problemas y hay otras que tengo para resolver crisis. Dependiendo de las crisis que haya tenido cada uno, vea, va adoptando dentro de toda una gama de posibilidades, pues escoge con las que se siente más cómodo, con las que le ha resultado mejor en su pasado para su configuración personal. Pero esta situación, digamos que la podemos encontrar acá al centro, vea, donde se entrecruzan estos elementos. Pero cuando entra un nuevo escenario, como la crisis del COVID-19, pues de repente no sabemos qué hacer, porque no está en la situación o en la coyuntura normal que estamos acostumbrados a vivir. Entonces, cuando la crisis del COVID-19 entra a este cuerpo, pues empieza a haber una serie de comportamientos que son reacción de lo que está pasando, de lo que nos empieza a aislar, vea, todo el tema de la cuarentena, estar encerrados, pues qué opción teníamos más que obedecer si nos podíamos morir si salíamos a la calle. Entonces, es parte de toda esta crisis que empezaba a suceder en las personas y en las instituciones y en el gobierno. Y lo que plantea la teoría de la crisis es que a partir de un suceso estresante, precisamente pueden pasar tres alternativas. Pues primero puede impulsar a que esto se convierta en un cambio positivo, puede impulsar a que se convierta en un cambio negativo, o bien que regresemos a niveles previos de funcionamiento. ¿Vea? Entonces, ese es el nivel más grave, vea, como sociedad, si lo queremos ver, pues es retornar a características pasadas, tanto de individuos como de gobierno, como de organizaciones, y es el escenario al que no quisiéramos llegar, ¿vea? Entonces, por eso es importante el tema de la resiliencia, por eso es importante el tema de asumir la crisis tal y como está pasando, como la estamos viviendo. Porque en la medida que entendemos que funciona en estos tres ámbitos y que no depende de uno solo, entonces primero nos permite asimilar mejor lo que está pasando. Nos permite asimilar que parte de todo esto que sucede en el entorno, parte también nosotros tenemos responsabilidad, ¿verdad? Parte la tienen las organizaciones que nos rodean y parte la tiene el gobierno. No recae sobre solo uno. Entonces, en la medida que entendemos que hay esta interrelación entre estos tres ámbitos, pues podemos empezar a acercarnos a una manera más resiliente de poder enfrentar esta crisis en la que nos hemos visto obligados en los últimos meses. Entonces, sobre este cuerpo entra la otra parte del elefante, que es la trompa, y como lo ven aquí, precisamente el elefante utiliza su trompa para echarse agua en el cuerpo, ¿verdad? Refrescarse un poco. Entonces, así como yo he creado esta limonada, ¿verdad? Para refrescar un poco el pensamiento, para refrescar un poco las ideas que suelen discutirse en el día a día en los medios de comunicación, entre los políticos, pues de igual manera acá es donde entran diferentes elementos que presenta el libro para poder refrescar un poquito la comprensión que tenemos de esos tres ámbitos. Entonces, en la trompa precisamente desarrollo un poco este modelo que habla un poco sobre comportamientos que podemos ver en el ámbito social, ¿verdad? Y lo decidí estructurar de esta manera porque me sentí confiado de poder trabajarlo así,
por los elementos coyunturales que estábamos viviendo, ¿vea? Que de repente mucho se manejaba la discusión de no, pero es que hay que pensar en las personas y que se van a enfermar y se van a morir, y por el otro lado tenías la discusión de no, pero la economía y las empresas, ¿vea? Entonces hay una discusión normal en este elemento, y digo normal porque es parte de las reacciones, ¿vea? Que podemos tener a partir de la crisis, y nuestras sociedades decidieron orientarse hacia esto, hacia la confianza, hacia las personas, o si no, o nos orientamos al dinero, ¿vea? ¿Qué es más importante? Como una reacción inicial a este tema del COVID. Y por otro lado, también hubo estas reacciones normales hacia cooperar, ¿vea? Y tratar de entender que esta es una situación que nos está afectando a todos, tener como enemigo común el COVID y cooperar, o no cooperar, ¿vea? Y buscar tomar decisiones descentralizadas, desconectadas unos de otros, cada uno tomando las decisiones por su cuenta. Y en ese sentido podemos ver 4 escenarios distintos que se enmarcan en cada uno de ellos, que van a poder entrar en profundidad en el libro. Vea, ahí hablamos del aislamiento total, donde se da un escenario todos contra todos, y aquí podemos ver países y ejemplos de países que trabajaron también bajo este esquema de desconfianza u orientación al dinero y no cooperación, o fallo del sistema y crisis persistentes, ¿vea? Donde vemos otros ejemplos de países que también trabajaron con este esquema de donde cooperaron, pero la cooperación estuvo basada en la orientación a la economía, la orientación a las empresas. Vemos otros países que también trabajaron en el esquema de ok, vamos a enfocarnos en las personas, pero no voy a cooperar con los demás elementos de la sociedad. Entonces, eso también tuvo otro patrón de comportamiento en los países también por los diferentes gobiernos que lideraron las estrategias. Y también vemos los ejemplos de países que se adaptaron a la situación que estaba pasando y pudieron hacerle frente al problema como una sociedad resiliente, ¿vea? Donde decidieron colaborar, hacer a un lado las diferencias y confiar y apostar a las personas, tanto como a la economía, para poder enfrentar esta crisis a la que estábamos inmersos. Entonces, quiero entrar en detalle más que todo en el tema de la sociedad resiliente, porque ahí vemos 3 países ejemplares de cómo han administrado la pandemia, ¿verdad? Vemos el caso de Nueva Zelanda, Eslovenia y Uruguay, que los esbozo un poco más en detalle en el libro. Y aquí vemos un poco de cómo fue la evolución de casos. Y el libro al final, porque había que terminarlo de alguna manera, ¿verdad? Lo terminamos, digamos que la última actualización de datos está hasta junio, y me tomé el tiempo de revisar a septiembre de este año cómo estaban las evoluciones, y pues veíamos un comportamiento similar, ¿ve? Ahí vemos en Nueva Zelanda como a junio teníamos este comportamiento, así estaba la curva de casos, en el caso de ellos, y como a partir de los meses, de que han pasado los meses, pues se sigue viendo el mismo comportamiento, vea, igual en Eslovenia, igual en Uruguay. Entonces, sí, esto confirma que estos países han seguido ese camino resiliente. Entonces, algo en común que podemos encontrar en estos países es, primero, que decidieron cooperar, ¿verdad? Decidieron hacer a un lado sus diferencias. En Nueva Zelanda, la oposición dijo, no vamos a atacar a la primera ministra, ¿verdad? Vamos a respetar lo que hace, porque el problema aquí no es ella. Vamos a enfrentar todos juntos el COVID, y ahora que ella haga una buena gestión con el COVID no quiere decir que pueda hacer una buena gestión con los otros problemas que tenemos dentro del país. Entonces, eso es precisamente ver el problema que enfrentamos desde una manera resiliente, de una manera cooperativa, ¿verdad? Esto no se trata de una disyuntiva o una pelea personal, que como muchos lo han tomado, ¿verdad? Y precisamente esa postura ha hecho que haya habido confianza entre los diferentes sectores de la sociedad, entre los diferentes sectores políticos, entre la población, y eso ha llevado a que la gente coopere a las diferentes medidas que en su momento fueron muy restrictivas, en otros momentos fueron un poco más liberales. En el caso de Uruguay, por ejemplo, ahí nunca hubo una cuarentena obligatoria, ¿vea? Toda la cuarentena fue voluntaria. Y es porque también hubo acuerdos inicialmente. El presidente acababa de empezar su periodo y decidieron, hey, COVID no es un tema político, ¿vea? Es una situación grave que estamos viendo como país, enfrentémosla como país. Entonces, eso llevó a que hubiera muchos acuerdos.
vea, por la misma sintonía hubo mucha transparencia, no solo en cuanto a los fondos que se ejecutaban, sino también a la gestión en cuanto a los alcances que tiene esta enfermedad, en cuanto a los peligros, las consecuencias que puede haber. Entonces, el hecho de que todos manejaran la misma información también lleva a una mejor comprensión de la problemática y precisamente a poder asimilar, como hablábamos antes en el tema de la transliteración, asimilar de mejor manera esa crisis para poder enfrentarla desde un nuevo equilibrio posteriormente. Y algo que ayudó mucho también fue todo el tema de la trazabilidad, de identificar los casos de manera oportuna, pues darle seguimiento a los casos graves, a las complicaciones, a los nuevos contagios, que precisamente fue ayudando a que se aislara el virus, y en casos como Eslovenia, por ejemplo, empezaron a identificar clústeres donde era más común la frecuencia donde se daba el COVID, y eso también ayudó a aislarlo. Entonces, es un poco de lo que van a poder encontrar en el libro, vea a detalle. Y la idea precisamente de estos escenarios, más allá de decir, aquí estoy yo, o allá está aquel, vea, es más bien encontrar a partir de los ejemplos de lo que han hecho otros países, tanto de las cosas buenas como de las cosas no tan buenas, encontrar cómo quisiéramos ser nosotros, qué podemos tomar de referencia de esos países para poder integrarlo nosotros y tener unas mejores prácticas. Vea, porque al final puede que no seamos un escenario completamente de cooperación y de orientación a las personas, puede que haya un equilibrio. Y el escenario y el hecho de plantearlo de esa manera es precisamente solo para ponerlo en esos extremos y decir, hey, yo necesito encontrar el equilibrio. Y ese equilibrio es el que precisamente nos va a permitir caminar. ¿Vea? Entonces, es parte de lo que podemos encontrar ahí. Para la parte del ámbito interpersonal, pues también hay esta orientación sustentada en el modelo de comportamiento que les explicaba antes. Vea, entra la crisis del COVID y eso hace que tengamos reacciones sistemáticas en los diferentes ámbitos, hay diferentes comportamientos. Y en la medida que esos comportamientos se repiten una y otra vez, nos toca estar reducidos a ellos por meses, porque no hay otra opción, entonces empieza a desarrollar nuevos patrones de comportamiento que podemos ver que se desarrollan en diferentes elementos. Entonces, lo primero, creo que todos lo hemos vivido y lo estamos viviendo hoy, vea, todo el tema de la virtualización de diferentes elementos como la educación, el trabajo, ese tema de las reuniones familiares, y una serie de elementos que empiezan a ser unos nuevos patrones, y entender esos patrones es importante porque permiten entender a dónde está parada las personas, a dónde están paradas las relaciones interpersonales, cómo se están configurando hoy. Y por lo tanto, si yo entiendo cómo se están dando esas relaciones interpersonales, puedo entender también el gobierno qué debería de hacer, puedo entender las personas qué deberían de trabajar, ¿vea? Para poder empezar a desarrollarse de una manera distinta y enfrentarnos de una manera más resiliente ante este escenario de COVID que nos está pasando. Vea, entonces ahí están también los factores contextuales, vea, donde acá vemos un montón de tendencias que se están dando en el mercado, que venían en crecimiento desde los años anteriores, pero que han tomado mucha fuerza a partir del COVID, y que es un elemento clave para que las diferentes organizaciones lo puedan tomar de referencia y decir, ok, si esto es una tendencia, ¿cómo lo puedo integrar yo para poder llevar una mejor atención a mis clientes, para poder mejorar los rendimientos que estoy alcanzando? De igual manera, también vemos patrones de comportamientos por generaciones. Vea, la generación de baby boomers, de repente que no estaba muy acostumbrada a todo ese tema tecnológico, empiezan a entrar más en sintonía con la tecnología, a depender un poco más del celular, a ver cómo tienen que desarrollar las videoconferencias, cómo se hace eso, ¿vea? Eso establece otras dinámicas familiares. Entonces, eso es un factor importante. Podemos verlo también en la generación más millennial o centennial, que empezaba a buscar sus opciones universitarias, que precisamente todo este contexto empieza a reducir las capacidades de financiamiento que pueden tener, y pues de repente van a empezar a considerar otras opciones, ¿verdad?
Entonces eso es parte de lo que pueden encontrar en ese apartado. Y también, como parte de estos nuevos patrones de comportamiento, están los contraproducentes. Y estos me pareció importante recalcarlos porque si bien es cierto, se pueden dar en los diferentes contextos o estos otros patrones anteriores, pero creo que es importante resaltarlos porque cuando los resaltamos, los evidencias. Vea, decís, están ahí, están pasando. Y algo que ha sido muy crítico en esta etapa ha sido precisamente el tema de los fake news o las noticias falsas. Vea, uno tiene que tener mucho cuidado hoy de qué escucha, de qué información, con qué información forma su criterio, porque hay tanta noticia falsa, vea, y a veces las noticias ni son completamente falsas, vea, sino que te dicen un 80% de verdad y un 20% de mentira. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y por eso lo resalto como uno de los elementos que pueden encontrar en los patrones de comportamiento contraproducentes, porque es una nueva dinámica también que se ha fortalecido y sobre la cual hay que tener en cuenta para poder también enfrentarse de una manera más resiliente ante el futuro que enfrentamos, valga la redundancia. Y a nivel personal, pues de igual manera vemos la crisis por COVID, vea cómo empieza a impactar a las personas y acá es interesante cómo eso se vincula con la teoría de las crisis vitales, vea, porque de repente nosotros somos una persona normal. Perdón, creo que se cortó un poco. Hola, hola. José Eduardo, confirmame nada más si me escuchás, por favor. Escucho, dale, sí. Bien. Entonces les decía que en el ámbito personal, vea, pues estamos nosotros como personas y que tenemos nuestra realidad bien particular, como pareja, vea, como trabajadores, donde asumimos diferentes roles en el día a día. Y de repente, con la crisis del COVID empiezan a aparecer nuevas cosas, vea. Pues de repente hay un montón de conflictos y que nos hacen separarnos de nuestra pareja. Y aquí ese numerito que ven son los puntajes que le da esta teoría de la crisis vital, vea, y cuánto va sumando en el individuo. De repente puede pasar también que se muera el cónyuge, vea, por el mismo tema de COVID, por alguna otra oportunidad. O perdimos a un ser muy querido, ¿verdad? Entonces eso también viene a constituir otro elemento importante dentro de la crisis que va componiendo al individuo. Tenemos el tema de que nos despiden del trabajo, ¿verdad? Que es una práctica que también pudimos ver en muchas personas. Caemos nosotros mismos enfermos, ¿verdad? Y eso también nos hace entrar en cierta crisis y luego podemos ir viendo otros elementos que van abonando, ¿vea? El reajuste en los negocios, que la hipoteca o el préstamo, se empiezan a tener más discusiones con el cónyuge, hay cambios en la salud de un familiar, cambios en el estado financiero, trastornos sexuales, cambios en las condiciones del horario de trabajo, en las responsabilidades que asumimos, en las condiciones de vida, en inicio de los estudios, en corrección de hábitos personales, problemas con el jefe, problemas con parientes, políticos, ¿vea? Entonces así vamos viendo un complejo de situaciones que empiezan a entrar a la vida de las personas, que precisamente van abonando a esta crisis que va viviendo. Y una persona para que pueda llegar a una crisis tendría que puntuar 350 puntos en esta escala. Y como ven acá, hay muchas de estas situaciones que se han hecho cada vez más comunes, ¿verdad? Que vivimos en el día a día, que pues sí, hay tensiones, ¿verdad? Hay cosas que nos suceden, entonces una persona que está completamente expuesta puede llegar a puntuar hasta 850 puntos en el tema de COVID. Entonces, es una pauta para entender que las personas estamos pasando por una crisis, ¿vea? Porque aun cuando la mínima de estas situaciones nos estén pasando, pues llegamos
rozamos el 300, 350, ¿verdad? Que es como ya para considerarlo como una crisis. Entonces, es importante considerar eso porque las crisis se empiezan a manifestar en nosotros y se empiezan a manifestar con comportamientos interpersonales, ¿verdad? De repente vemos ahí a un señor gritándole a un vigilante en un salón de belleza, o de repente vemos gente que se desespera por nada, ¿verdad? O pierde sus cabales por una conversación trivial. Y a veces, digamos que interpersonalmente no se ve tanto, pero nos empezamos a engordar, ¿vea? Empezamos a ganar peso. Entonces siempre la crisis se va manifestando de alguna manera. Y en la medida que tomamos conciencia de que eso nos está pasando, pues primero nos empieza a dar la pauta de que tenemos que abordarlo, ¿vea? De que hay que hacer algo al respecto, de que no podemos tenerlo ahí e ignorarlo. Entonces es importante verlo desde esa perspectiva también, porque es algo que no se está considerando, ¿verdad? Los políticos siguen peleándose entre ellos, las empresas, la empresa privada ha tomado una postura de confrontación con el gobierno, y de repente los individuos estamos como aislados de dónde estamos. Bueno, tengo que seguir haciendo mi trabajo y hacerlo lo mejor posible, o me despidieron del trabajo, necesito buscar una nueva alternativa, o alguien cercano a mí pues falleció o está muy enfermo. Entonces, hay crisis importantes y se enfoca tanto la discusión y la pelea entre las organizaciones y el gobierno, que nos están dejando de lado, ¿verdad? Y por eso es importante resaltar que esta parte del mapa existe porque necesita atención de las empresas, necesita atención de las organizaciones y necesita atención del gobierno, más allá de solo llevar víveres o canastas alimenticias, que si bien es cierto, es importante, es una ayuda importante y que abona, pero hay otros elementos que también hay que empezar a considerar, ¿verdad? En especial porque se prevé, y hay muchos estudios que prevén, que posterior a la crisis del COVID podemos tener también una crisis o una pandemia de depresión, ¿verdad? Entonces, porque mucha gente no sabe cómo manejar o cómo lidiar con todos esos problemas. Entonces, hay que buscar esa alternativa, ¿verdad? Y por eso también, desde lo que hemos trabajado en el libro, hay elementos que sugerimos que se pueden trabajar en ese sentido. Entonces, precisamente ahí es donde entran el tema de las orejas, vía del elefante, como las consideraciones que a partir de todo esto que hemos venido analizando, en la comprensión de la cabeza, en la comprensión del cuerpo, en la comprensión de la trompa, con la comprensión de las patas, pues aquí entran las orejas para que el que tenga oídos que oiga, ¿verdad? Porque esto estas consideraciones más que inventos míos o que nos surgimos de ICEADE, pues es simplemente lo que hemos visto a partir de la investigación, de lo que hemos leído, de lo que hemos tratado de dejar plasmado en este libro, y hemos puesto elementos puntuales para cada uno de los ámbitos. Entonces, empezando por el ámbito social, creo, bueno, y este ámbito social e interpersonal, ¿vea? Yo creo que es importante entender que esta doble curva, ¿vea? Que presentaba este autor Richard Baldwin, que precisamente hay una curva médica, ¿vea? De casos que se van elevando de COVID, pero al mismo tiempo que esa curva va creciendo, también va creciendo la crisis económica en la que nos vemos. Entonces, es importante en ese sentido tomar tanto atención en políticas de contención del COVID-19 como políticas fiscales que ayuden a contener la crisis económica. ¿Vea? Y aquí es bien importante que el COVID, y yo creo, en eso sí quiero ser como bien contundente, yo creo que el COVID hay que dejarlo a un lado de la discusión política. ¿Vea? Eso es lo que necesita y es precisamente donde viene un elemento que planteo más adelante, pues el tema de establecer consensos, ¿vea? El tema de establecer acuerdos, porque se necesita tanto políticas de contención como políticas fiscales.
Otra de las consideraciones que platicamos ahí dentro del libro y que pueden encontrar, pues hay varias en el tema de la contención de COVID-19, pero yo quisiera resaltar un poquito sobre esto de la capacidad del sistema de salud y los epidemiológicos. Primero que los epidemiológicos, pues estos criterios deberían de ser armas que nos sirvan para mejorar los argumentos, para mejorar las discusiones. Vea, en todo el mundo se está manejando un tema de disminución de 15 días consecutivos para poder establecer o bien un retroceso en fases de apertura económica o un tema de volver a un tema de cuarentena. ¿Vea? Entonces, plantea precisamente que parte de los elementos que tenemos que tener en consideración para establecer flexibilidad en esas medidas de apertura económica es ir a ver cómo estamos en las tasas de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. Vea, gracias a Dios, este es un tema que se ha empezado a poner en la plática del gobierno mismo, vea, y ya anunciaron que tenemos una capacidad, pero es importante entender que esa capacidad no va a ser eterna y que el COVID no se ha terminado. Vea, en las pandemias pasadas hubieron hasta segundas y terceras olas, y las segundas y terceras olas fueron más mortales que las primeras. Entonces, aquí hay que entender que no, el COVID no ha pasado, que todavía falta mucho por pasar, y que tenemos que prepararnos hacia una segunda ola. Y en ese sentido, pues ir a buscar estos elementos que poníamos en este apartado, y ahí se agregan también el número adecuado de camas de hospital, los productos farmacéuticos, la reposición de los equipos de protección de los médicos y enfermeras, y de todo el personal que está involucrado, ¿verdad? El acceso a cuidados de grupos más vulnerables, la disponibilidad de estructuras de atención primarias, vea cómo podemos llegar hasta la casa de las personas y poder monitorear, atender, hacer pruebas, y cómo vamos recuperando progresivamente también esa capacidad para poder atender otras enfermedades y no solo la atención a los contagios de COVID. Entonces, todo esto debería de servir, y esto entre otros elementos que también resaltamos en este apartado, deberían de servir para poder mejorar la discusión, para poder mejorar los argumentos, para poder mejorar las exigencias del gobierno, porque nadie está diciendo que no debamos de exigir al gobierno, vea, como sociedad hay que hacerlo, pero tenemos que hacerlo desde argumentos sólidos, vea, y yo creo que aquí es importante poder mejorar esa discusión que se tiene para poder lograr mejores acuerdos, y poder enfrentar de una mejor manera esta situación. Otro elemento importante es el tema de trabajar esto por etapas, ¿vea? Aunque en algún momento ha estado en discusión, pero yo creo que por la misma pelea que ha habido, ¿vea? Pues se ha terminado ignorando precisamente que una nueva apertura debe ser progresiva, debe tener consideraciones de porcentajes por sectores prioritarios, en espacios de socialización, en actividades sociales relevantes. Entonces, pues aunque algo de esto más o menos podemos ver, pero el problema es que mientras no esté legalizado, mientras no haya leyes y mientras estas tampoco contemplen un tema de reincidencia, y que si estamos en una etapa 2 y los casos van en aumento y no disminuyen, tenemos que regresar a una etapa anterior, o si están aumentando demasiado, pues volver a medidas rígidas, y es algo que hay que considerar, porque eso no es una discusión política, es una discusión de salud, y es algo importante poder tener claro que necesitamos 15, 30 días para poder alcanzar un estado estable otra vez, para poder reincorporarnos a volver a decir, bueno, volvamos a etapa 1, etapa 2, y vuelve a haber un alza, pues volvemos a etapa 1. Y eso es así, y se ha manejado de esta manera en todos los países del mundo que están trabajando de una manera seria el tema de COVID. Entonces, yo creo que es importante que también se formalice un poco la discusión en ese sentido, y más sobre estas etapas y los diferentes criterios que se pueden tener en cuenta, también los pueden encontrar en el libro. Y por último, pues hay unas consideraciones por ámbito que hemos establecido, ¿vea? En el ámbito social, ya les mencionaba antes que creo que es importante sacar al COVID de la discusión política,
vea, verlo como personas preocupadas, ciudadanos preocupados por su pueblo y que se necesitan tomar acciones contundentes para poder atacar al enemigo común, que no es el otro partido político, que no es el que quiero enterrar en las elecciones que se vienen, que no es el que quiero que no gane tantos diputados, sino que el enemigo, el enemigo común que tenemos es el COVID-19. Y en la medida que todos estemos en sintonía con eso, vamos a poder establecer un acuerdo. De ahí esa es una de las recomendaciones o de las consideraciones que sugerimos en el libro, de hacer un acuerdo o una concertación por COVID, dejar claro qué temas ya no tenemos que discutir. O sea, el tema de si son 15 días, 20, 8, eso no debería estar en discusión. Todo el mundo lo maneja como 15 días, ¿verdad? Entonces, el hecho de que empiezan a decir menos o más es hasta un poco ridículo, ¿verdad? Entonces, creo que hay cosas que tienen que salir de discutir y de enfrascarse en discusiones estériles, ¿verdad? Y que necesitamos para poder llegar a enfrentarnos de mejor manera ante esto que está pasando. Y siempre tiene que haber puntos de discusión, ¿verdad? Siempre tiene que haber esos elementos de, ok, ¿qué vamos a financiar? ¿Cómo vamos a fiscalizar estos fondos que estamos desarrollando? ¿De qué manera los hacemos más transparentes? Y eso sin duda tiene que haber, pero sí tienen que haber acuerdos que nos permitan fluir con ese tema, ¿verdad? Porque no es un tema de que pierde el gobierno o que pierden los diputados, sino que perdemos todos porque no hay acuerdos en ese sentido. Y por otro lado, creo que también es importante empezar a establecer acuerdos a futuro, ¿verdad? Creo que el COVID puede ser una oportunidad importante y estos acuerdos, primeros acuerdos que se pueden alcanzar, creo que es una oportunidad importante para empezar a pensar en el futuro que queremos alcanzar, en establecer un pacto hacia 2040, ¿verdad? Un pacto hacia los próximos 20 años que queremos alcanzar y ahí introducir qué apuestas estratégicas se van a hacer en el sector económico, cómo vamos a integrar todo el tema de los objetivos de desarrollo sostenible que van a seguir vigentes, ¿vea? Y que marcan una buena ruta, ¿vea? Cómo podemos hacer una sociedad más resiliente, cómo podemos cuidar más de nuestro medio ambiente. Entonces, todos esos elementos tienen que empezar a integrarse ya en una plática de futuro concertada para que podamos empezar a avanzar como sociedad y que no sigamos en esas discusiones de electorales, de atacarte porque no me caes bien, porque te quiero hacer ver mal, porque quiero que no ganes nada. Entonces, ya no es lo que necesita el país, ¿ya? No es lo que nunca, es lo que nunca ha necesitado y no lo necesitamos especialmente hoy. Y creo que si vamos a empezar a establecer acuerdos por COVID, pues que sea un buen punto de partida para que esto que estamos viviendo sea un punto de inflexión entre El Salvador que éramos antes y El Salvador que queremos ser hacia los próximos 20 años. Entonces, pongo un poco más de esas consideraciones a lo largo del libro que pueden encontrar con este detalle. En el lado de las organizaciones, he querido resaltar en esta presentación esta sugerencia que hace McKinsey Company sobre lo importante de tener comités anticrisis. Ahí ellos plantean trabajar 4 equipos, uno que esté viendo cómo se está comportando el mercado, cómo se comportan, otro que se encargue de planificar, otro que sea ejecutivo, operativo, ¿vea? Y otro que esté encargando de establecer las metas, de establecer esos cambios de escenarios que pueden estarse dando. Entonces me pareció un aporte muy atinado que hace esta agencia y que en la práctica se puede resumir con una palabra, ¿vea? Que es escuchar. ¿Vea? Escuchemos a nuestros colaboradores, escuchemos a nuestros clientes, escuchemos qué nos está diciendo el mercado que hagamos. ¿Vea? Porque en escuchar, entonces eso nos va a empezar a transformar, eso nos va a permitir saber sobre qué escenario estamos parados. Escuchar también implica leer las noticias, ver qué escenarios se están planteando con el COVID en el corto, mediano y largo plazo. O sea, aquí hay que tomar en cuenta que aunque ya hay vacunas, va a tardar por lo menos 8 meses en que podamos tener una vacuna en el país aplicable para un montón de personas. Entonces,
vamos a seguir viviendo más tiempo con el COVID. Entonces tenemos que seguir en esta práctica de escuchar, escuchar, escuchar. Pero por eso, para poder llegar a esta parte, para poder empezar a translaborar nuestras crisis, tenemos que salir de esa etapa de incubación en la que muchos estamos. ¿Vea? Tenemos que dejar de reaccionar, tenemos que empezar a pensar, ok, todo esto nos está pasando, todo eso es lo que implica el COVID, todo esto es lo que está haciendo en nosotros, está haciendo en la gente, está haciendo en mi empresa, está haciendo en el gobierno. ¿Cómo yo, desde lo que soy, desde mis roles que ejecuto, puedo aportar algo diferente? Entonces, cuando empiezo en esa dinámica, entonces ya me pongo yo en una postura diferente y empiezo a escuchar, escuchar, escuchar. Y bueno, yo les puedo dar testimonio que definitivamente a mí es lo que más me ha funcionado en mi trabajo y lo que más me está dando resultados en estos momentos. Entonces, definitivamente, si en una palabra pudiéramos resumir todo esta sugerencia que hace McKinsey, pues creo que la podemos resumir en eso, escuchar. Y un último elemento que tiene el libro es precisamente un apartado sobre primeros auxilios psicológicos. Presenta estos primeros auxilios psicológicos, es una forma de intervención psicológica que se ha diseñado, que es como psicología en pastillitas, ¿verdad? Entonces, es un poco lo que puse en el último apartado del libro, precisamente para poder apoyar si ustedes saben de alguien que está en una situación de crisis, que le está pasando difícil, que está teniendo momentos difíciles, pues ahí pueden encontrar un poco de esos recursos que ofrecen los primeros auxilios psicológicos y que lo hemos abonado con otra literatura que encontramos de Harvard, de INCAE, para precisamente hacer acciones puntuales que puedes hacer con ese tu otro yo significativo y poder ayudarle a pasar esta crisis en la que estamos viviendo y que ya les comentaba que puede llegar a ser una situación bastante crítica. Entonces, la última parte del libro pueden encontrar este apartado que creo que puede ser de gran valor para todos, ¿verdad? Todos estamos pasando nuestras crisis de una u otra manera y no todos podemos sobrellevarlas de la mejor manera. Hay quienes lo hacemos naturalmente, hay otros que nos cuesta un poco más, hay quienes que se quedan solo con lo ácido del limón, hay otros que hacen limonada, como este día yo la he trabajado también para ustedes y que les dejo ahí también ese libro que espero que puede ser de mucha ayuda. Y cerramos entonces el tema con la cola, vea, del elefante, donde están básicamente las conclusiones, vea, las conclusiones de este libro, los aprendizajes que yo abstraigo de la realidad. Y yo creo, si algo pudiera resaltar sobre esto, es que nos permite entender que hay realidad mucho más allá de lo económico, que nuestras sociedades son frágiles bajo las estructuras que tenemos actualmente. Entonces, esto que estamos viviendo nos debería dar la pauta a todos de que estamos en una situación de cambio, en un punto de inflexión, donde podemos llegar a ser una mejor versión de todo. Podemos llegar a ser una mejor versión empresarial, una mejor versión política, una mejor versión de gobierno, una mejor versión como personas. ¿Vea? Entonces, yo me quedo con ese aprendizaje, ¿vea? Quizás para compartírselos en este día, y pueden encontrar otros que yo también desarrollé en esta última parte. Y creo que es importante poder tener esa idea en mente y precisamente de todos los elementos que deja este libro como su integrado, viéndolo desde esa perspectiva holística de lo que representa el elefante, pues solo representa al final como una cola de la que otra trompa se puede agarrar, ¿verdad? Nunca pretendimos al desarrollar este libro ser exhaustivos en todo lo que decíamos. Sabemos que hay un montón de cosas más que se pueden agregar, pero creemos que al menos es un punto de partida para poder entender la realidad desde una perspectiva diferente, y en la medida que otros aprendizajes que ustedes también con esta nueva perspectiva de la realidad que pueden obtener a través del libro, que es muy amigable leerlo, vea, lo lees un par de horas, por los ejemplos, por toda de cómo se está desarrollando y por lo interesante que llega a ser.
lo lees bastante rápido. Creo que a partir de esos nuevos esquemas o esas nuevas creencias o esos nuevas ideas que les va a proporcionar el libro para analizar de una perspectiva diferente la realidad, pues les va a permitir ver también desde otros ojos. ¿Vea? Y vamos a volver a esa idea que les planteaba en un inicio de leerlo con una mente en blanco, ¿vea? Tratar de integrar pues estos nuevos argumentos para ver cómo desde ahí podemos analizar la realidad desde una perspectiva distinta y pues esperando que eso también les ayude a sus propios procesos de translaboración y que les ayude a resolver sus propias crisis como a mí me ayudó también en su momento a resolver las mías. Entonces, nada más, solo eso. Espero que les guste mucho el contenido que he trabajado en el libro. Va a estar descargable completamente gratis. Precisamente se trabaja con esa intención para que sea un aporte de mí para ustedes, ¿verdad? Y si a ustedes les es de valor, pues compártanlo, porque puede ayudar a resolver las crisis de muchos otros, ¿verdad? Entonces, creo que con eso me quedo. Gracias por su atención, por su tiempo, y los dejo ahí con José Eduardo. Perfecto, Moisés. Muchas gracias. Creo que muy amplia tu presentación, muy llena de detalles y también nos dejas con la curiosidad de querer conocer un poquito más que hay en cada capítulo de tu libro. A mí me gustó mucho la metáfora del elefante y espero que haya sido bastante fácil ahí la comprensión. Vamos a pasar a la segunda etapa del foro. Hago la atenta invitación que los panelistas pues se visibilicen con sus cámaras y que estemos listos para poder interactuar. Moisés, tú también no te me vayas todavía y vamos a estar platicando contigo. Así que gracias por su atención. Si gustan, vamos a empezar pidiéndole a tanto a Carlos como a Tulio que nos den una breve reflexión de cómo ellos valoran el libro, los aprendizajes que se vieron ahí, que nos compartan su valoración misma, ¿verdad? Como profesionales también. Si gustan, empezamos con Carlos, para que nos puedas compartir. Bueno, muchas gracias, José Eduardo. Nuevamente quiero agradecerte a ti y a Moisés por la oportunidad de poder comentar sobre este interesante aporte para reflexionar de una manera bastante integral y mesurada sobre la coyuntura que estamos viviendo en el país y también a nivel global a raíz del impacto de la pandemia. Yo en este momento quisiera concentrarme en la parte del enfoque y tal vez luego me voy a referir a los contenidos en intervenciones posteriores. A mí el enfoque de economía del comportamiento me encanta. Como lo señalaba Moisés, esta es una corriente relativamente nueva en el pensamiento económico. Bueno, no tan nueva en realidad. Aquí depende otra vez de los parámetros que tomamos, pero básicamente los aportes principales que han dado origen a lo que se llama la economía conductual o la economía del comportamiento vienen más o menos de los años 80, aunque en esto siempre se puede rastrear antecedentes más antiguos. Y uno de los pioneros, digamos, en aportar a la constitución de este nuevo campo dentro del pensamiento económico fue Daniel Kahneman, que precisamente por estos aportes ganó el Premio Nobel de Economía en 2002. Lo interesante de Kahneman es que ganó el Premio Nobel de Economía, pero no es economista, es psicólogo. Entonces es la primera vez, según entiendo yo, que alguien que no es economista gana el Premio Nobel en Economía. Y básicamente fue justamente por tomar insumos, aportes, perspectivas, metodologías de la ciencia o de la psicología para iluminar comportamientos económicos. Y con eso le dio una gran amplitud y enriqueció enormemente la teoría económica. Más recientemente, dentro del campo de las finanzas conductuales, tenemos otros dos premios Nobel señeros. Robert Shiller ganó el premio Nobel en 2013, él sí es economista, y luego más recientemente Richard Thaler en 2017 ganó otro premio Nobel. Entonces, lo interesante de esto es que, bueno, los fenómenos económicos obviamente no pueden analizarse de una manera integral con las solas herramientas de la economía. Se necesita
un enfoque multidisciplinar, interdisciplinar. Bueno, dicho sea de paso, la primera mujer que ganó el Premio Nobel de Economía en 2009, Elinor Ostrom, tampoco es economista, es politóloga. Entonces, esto nos muestra que realmente el pensamiento económico, y siendo los premios Nobel como una muestra de reconocimiento, creo yo, al más alto nivel del aporte de un economista, es interesante que ya tenemos un psicólogo y una politóloga ganando ese galardón. Entonces yo creo que este enfoque de economía del comportamiento que ha adoptado Moisés en su análisis, creo que es un enfoque epistemológico y heurístico muy importante. Y dado que Moisés tiene la suerte de haber cursado las dos disciplinas, de ser psicólogo y ser economista, creo que está en una posición especialmente privilegiada para este abordaje, ¿verdad? Y definitivamente los fenómenos económicos, y además específicamente en un contexto de pandemia donde hay tanto trauma personal, tanto estrés, creo que ameritan ciertamente herramientas que la sola economía no tiene. Entonces mi primera intervención era señalar lo acertado que me parece de haber adoptado este enfoque, y subrayar la riqueza de análisis que puede derivarse de una estrategia de abordaje como la que Moisés ha adoptado para encarar este fenómeno. Muchas gracias, Carlos. Compartimos mucho contigo. El enfoque de la economía del comportamiento le genera una visión bastante holística y novedosa al tratamiento de la crisis. Cuando platicamos con Moisés, fue uno de los primeros puntos que tuvimos en coincidencia, que ambos nos gusta mucho esta nueva versión de cómo interpretar lo irracional en la toma de decisiones de los agentes económicos. Y en efecto, con el libro de Think Fast, Think Slow de Daniel Kahneman, y luego los libros de Richard Thaler, de Nudge, y otros más autores que hay ahorita, pues consideramos que iba a aportar un balance interesante. Así que agradecemos tu valoración del enfoque, y le damos la palabra al doctor Tulio Magaña para que nos comparte también cómo percibió la obra, Tulio. No te oímos, Tulio. Sí, muchas gracias, José Eduardo, y gracias por invitarme a ser parte de este análisis de esta magnífica obra. Quiero resumir mi percepción de la lectura del libro en que es un libro, tengo varios puntos. Uno de ellos es que es un libro bastante entretenido y fácil de leer. Es un libro que se lee fácilmente porque la lectura lo va llevando a uno bajo una estructura bien intuitiva y lógica, de tal manera que parte del análisis de la situación actual, y Moisés hace ahí bastante énfasis en autores, en técnicas, en modelos y en experiencias del mundo. Es bastante rico en cuanto a información de cómo está el mundo con relación al COVID. En este momento en el que vivimos tanta desinformación y tanta información tóxica al respecto del COVID, es refrescante hacer una lectura de todos los hechos que se van dando y tal como lo va presentando Moisés, las experiencias del mundo. Y termina con un planteamiento reflexivo, que son consideraciones de lo que debería de hacerse. Y tal como él lo plantea, no pretende ser enfático o concluyente, pero sí como un avance importante en lo que debe hacer nuestra sociedad, nuestra gente al respecto del COVID. Entonces sus consideraciones, con eso termina el libro, y creo que esa lógica deductiva, porque parte del componente social luego nos lleva a una exploración de lo interpersonal, terminando con el componente personal, es decir, la parte individual. Y aquí es bien interesante cuando reflexiona Moisés sobre no infoxicarse, mantener buen humor, iniciar y retomar proyectos, aprovechar esta oportunidad, que el COVID se vea como una oportunidad, no necesariamente como un problema. Es un libro bastante documentado, hay bastante documentación, el enfoque técnico es fuerte, ya Carlos hizo relación a la economía del comportamiento, también Moisés hablaba sobre la teoría de la crisis, la translaboración
Y la matriz, me encanta cómo maneja la matriz de Michael Porter con respecto a la cooperación y a la confianza. Me gustó también que se ve bastante imparcialidad. Cuando se hacen análisis del COVID es fácil encontrar sesgos y encontrar ideologías. Me parece que el enfoque que Moisés le da es un enfoque bastante imparcial, no sesgado ideológicamente y de mucha actualidad. Esas serían mis valoraciones, José Eduardo. Muchas gracias, Tulio, también por tus aportes desde la perspectiva también psicológica. Y sí, como tú comentas, el libro tiene mucho marco teórico, donde está fundamentado las opiniones, las valoraciones y los supuestos que el autor está planteando en la obra. Así que creo que tenemos bastante punto de partida interesante para entusiasmar a la audiencia que se pongan a leer el libro dentro de un par de minutos, cuando ya tengan chance para poderlo hacer. Tengo un par de preguntas que ya teníamos detallado, que quiero pues empezar a compartir con los panelistas. Quizás vuelvo contigo, Carlos. Tu punto de vista del libro y tu propia experiencia y aprendizaje, ¿cuáles consideras que son quizás las mejores prácticas a nivel internacional que tú hayas identificado en el libro, ya que hay diferentes escenarios, diferentes casos, como diferentes países manejaron la crisis, que puedan aplicarse a El Salvador para superar de mejor forma la pandemia? El micrófono, Carlos. Creo que los tres casos especialmente exitosos que Moisés identifica nos arrojan mucha luz sobre ese tema de las buenas prácticas, ¿verdad? Que son, si mal no recuerdo, Nueva Zelanda, Uruguay y Eslovenia. Bueno, cuando examinamos qué es lo que hicieron, encontramos como alguna serie de características comunes. Primero, el tema de transparencia, digamos, en el manejo de la información, lo cual le da mucha credibilidad al liderazgo político y de alguna manera como que no elimina, pero mitiga los escollos que puedan presentarse por parte de la oposición política en los países, ¿verdad? Porque ciertamente en una situación de crisis es esperable que la oposición política trate de, bueno, las dos partes tratan de sacar raja política de la crisis, pero si un país se va por esa vía, no va a enfrentar la crisis como debe. Entonces, lo interesante de estos tres casos es que el liderazgo político se impone a base de transparencia, a base de franqueza, a base de comunicación directa sobre la situación de la pandemia. El tema de los nexos epidemiológicos que señalaba Moisés también es importante. No un cierre a lo bruto, diría yo, sino un cierre inteligente de la economía que aproveche todos los modelos epidemiológicos y las herramientas informáticas para cerrar la economía donde haya que cerrarla, para seguir los nexos epidemiológicos y, como sabemos, hay el tema de aplanar las dos curvas, hay un trade-off que no es fácil de manejar, pero que estos países nos muestran que se puede manejar. Entonces yo señalaría sobre la transparencia en la información. Hay otros factores más de tipo como sociodemográfico que, bueno, si un país no los tiene, no los tiene. Por ejemplo, los tres países, Nueva Zelanda tiene una población de 5 millones de habitantes, Uruguay tiene una población de 3,5 millones de habitantes y Eslovenia solamente 2 millones de habitantes. Entonces pareciera ser que en un país con poca población es más fácil. Bueno, Islandia, que no está mencionado, pero es otro caso, digamos, de éxito, también tiene población, creo que como de 300,000 habitantes. O sea, Islandia tiene menos población que cualquiera de los municipios populosos de San Salvador. Entonces, claro, un país como India, como China, si ya tienes 1.3 billones de habitantes, pues ya ahí no lo puedes hacer. Pero sí ayuda el tener poca población, el tener población más o menos dispersa. Obviamente, cuando la población está hacinada, es más difícil manejar una pandemia.
Y luego también los factores de confianza, ¿verdad? Que son fundamentales. Si no se logra generar confianza en la población, es mucho más difícil implementar las políticas públicas que se requieren para enfrentar una situación de estas. Interesante, Carlos. Cuando estamos revisando con Moisés, creo que la versión 2 de este documento, de este libro, le propusimos que hiciera un artículo también que hablara sobre eso, sobre confianza y cooperación, y tuvimos una buena recepción ahí con uno de los medios de El Salvador y se logró publicar la editorial. Y eso al final es lo que se identifica que fue lo que realmente permitió que esos países lograran salir adelante y mantenerse bajo una visión quizás mucho más técnica, contrastando quizás nuestra realidad y la de otros países. Así que gracias por tu aporte. No sé, Moisés, si querés complementar algo lo que dijo Carlos sobre los diferentes escenarios. Sí, fíjate que a mí el caso particular de Nueva Zelanda me parece bien contundente porque la primera ministra, Jacinda Stern, fue de los primeros que pudo decir, aquí se acabó el COVID, y se acabó el COVID, ¿me entendés? Entonces, entender todo el ejemplo de Nueva Zelanda que esbozamos de alguna manera en el libro es bien interesante porque me gustaba cuando investigaba sobre el tema de Nueva Zelanda, cómo la oposición decía, realmente lo ha hecho todo bien. ¿Verdad? Entonces, es un nivel de madurez política que es difícil de alcanzar, ¿verdad? O tal vez la historia política de ellos puede tener también otra referencia que nos puede ayudar mucho para ver qué podemos hacer nosotros diferente. Pero sin duda que ese tipo de posturas de la oposición son las que realmente construyen y te das cuenta a partir de ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces ahí es donde ves una oposición de calidad, ahí es donde ves una oposición constructiva. O sea, estar en contra, solo en contra del gobierno, porque sí, yo creo que nunca ha tenido sentido y es la oposición que hemos tenido desde hace 15, 20 años, ¿verdad? Entonces, necesitamos dar ese salto de calidad, necesitamos que nuestros políticos den ese salto de calidad en la oposición para que aplaudan lo que haya que aplaudir y critiquen y construyan lo que haya que construir, ¿me entiendes? Las nuevas propuestas que hay que hacer. Entonces, y así es como lo hacían en Nueva Zelanda, es, ok, muy bien la gestión de COVID, pero ¿qué pasa ahí con los suicidios? ¿Qué estás haciendo con los suicidios? No le estás prestando atención, la gente sigue viviendo, es un tema fuerte para Nueva Zelanda, ¿me entendés? Entonces, yo creo que podemos aprender mucho del tema de política, de cómo se desarrolló, cómo se manejó la pandemia en Nueva Zelanda, y creo que hay muchas más lecciones que podemos extraer de esa manera de desarrollarlo, ¿verdad? Entonces, vale la pena pues ahondar un poco en esa parte del libro, pero también ir a buscar más allá de, de, de lo que está ahí, ¿verdad? Porque creo que puede presentar oportunidades interesantes de por dónde podemos ir siendo un país más resiliente y no tener esa postura de confrontación, ¿verdad? O cuando es necesario llamar a la concertación, a la calma, al equilibrio, no, yo quiero pelear, porque hay que pelear ahorita. Creo que no es la postura que debería de predominar, no es lo que los nuevos partidos deberían de estar trabajando. Yo esperaría que los nuevos partidos que se están desarrollando precisamente traten de tener una postura más equilibrada, ¿verdad? Que no vengan a hacer más de esa oposición destructiva que no ha venido a abonar nada en los últimos años. Entonces, eso es bien importante y es un mensaje claro que deberíamos de aprender de los que lo hacen bien, ¿verdad? Ok, gracias por complementar ahí, Moisés, con tu visión y sí, el tema de Nueva Zelanda creo que realmente ha generado un modelo muy interesante a revisar. Y tú mencionabas algo sobre la capacidad de resiliencia que deberíamos de tener como país,
y comparto mucho contigo, y me gustaría llevar ese tema y preguntarle la siguiente consulta a Tulio. Tulio, ¿cómo crees tú que las organizaciones públicas o privadas pueden ayudar a sus colaboradores a sobrellevar de mejor manera los efectos psicológicos asociados a la pandemia? Las muertes, los encierros, el temor a enfermarse. ¿Cuál será tu valoración en ese tema? Sí, bueno, en primer lugar, un aspecto importante que las organizaciones, tanto públicas como privadas, deben hacer es identificar, y ya Moisés lo mencionó en su presentación, identificar al enemigo e identificar al aliado. Ya nos hemos acostumbrado a ver que los enemigos son los mismos sectores políticos o sectores sociales, porque ya nos acostumbramos a ver ese debate y esa discusión. Pero es absurdo. El enemigo es el COVID y los aliados son los otros sectores. Son los que piensan diferente que nosotros, pero que podemos juntos hacer algo. Entonces, unificarse es bien importante. Identificar al enemigo e identificar al aliado y actuar con el enemigo de la manera correcta y con el aliado de la forma correcta. También hay un aspecto importante que es necesario, es ayudarle a los empleados, a las personas que trabajan en las organizaciones, tanto públicas como privadas, y a la población y la ciudadanía en general, a administrar bien este concepto de resiliencia. Es que la resiliencia, y tal como Moisés lo mencionó, no es solamente salir adelante a pesar de la crisis, sino que pudiera ser incluso salir adelante debido a la crisis. Debido a la crisis. Ese pasar del a pesar de al debido a, es bien importante que las organizaciones, tanto públicas como privadas, lo fomenten en la gente, en la población, educar a la población en ese sentido. A que no necesariamente veamos esto, que sabemos que es algo devastador porque implica muertes, implica enfermedades, etcétera. Pero la pregunta es, ¿yo lo tengo que ver como una tragedia o lo puedo ver como una oportunidad? Y entonces las organizaciones públicas y privadas pueden aportar con algunos elementos que el libro lo menciona. Por ejemplo, acogida versus marginación. Las empresas, por ejemplo, las empresas privadas y las instituciones del sector público deben asegurarse que los empleados que han tenido o que tienen COVID no sean marginados, que no se les trate mal. Al contrario, más bien hay que darle la atención tanto de salud como la psicológica y emocional, fomentar los programas de mindfulness. Hay un concepto también que está muy de moda en este momento COVID de pandemia, que es el burnout, que es como el quemarse. Los empleados en las organizaciones sienten que se están quemando porque han tenido que hacer algo que se llama reskilling, ¿verdad? Que es reaprender todos los elementos que ya conocían, pero ahora aprenderlos y manejarlos de una manera diferente a como lo veníamos manejando. Eso para nosotros es devastador. Personalmente yo lo he sentido, tener que aprender lo que ya sé, pero ahora utilizando tecnología y utilizando softwares y utilizando aplicaciones. Eso puede agobiar o puede ser devastador para algunos empleados. Ayudarles con esos programas de bienestar laboral, a través de mecanismos de mindfulness o mecanismos de burnout, de manejar el burnout. Reaprender, ayudarles a reaprender, capacitarse, sensibilizar ante el cambio, porque la nueva normalidad va a ser diferente de la normalidad anterior. Entonces, sensibilizarles ante el cambio, rediseñar, hacer trabajo más hiperconectado y colaborativo entre los empleados, fomentar ahora a través de Zoom, a través de las aplicaciones, trabajo colaborativo. Acordémonos que estamos ante una situación donde hay distancia física, pero que esa distancia no represente distancia emocional o distancia social. Las organizaciones públicas y privadas, las empresas privadas también, deben en este momento fomentar más el concepto de familia, no solamente de trabajo en equipo, sino que el concepto de familia organizacional, de fraternidad, de solidaridad, de apoyo, de evitar ese distanciamiento e incluso generando recompensas emocionales, no financieras, en el personal. Es el momento de estar unidos y que tanto las organizaciones públicas entre sí como las organizaciones privadas entre sí y lo público con lo privado y con otros sectores, organismos privados, sectores
productivos, etcétera, unirse para hacerle frente a este enemigo común y hacerle frente como aliados, viendo bien al aliado y viendo bien quién es el enemigo. Interesante, Tulio. Me llama mucho la atención todo lo que nos comentas y creo que complementas tu aporte con lo que Moisés ha puesto en la parte de consideraciones para la parte individual. Sí. Y entrando ya al área de preguntas de la audiencia, que ha estado bastante activo, les comparto. Nos pregunta Flor Vázquez, un tema relacionado. Dice, ante esta crisis económica es muy cierto que también vivimos una crisis emocional que puede tener consecuencias terribles. En su experiencia, ¿qué alertas en nuestro personal considera que debemos tener presente para determinar si un empleado requiere atención específica y emocional? Ayudarnos a identificar un par de banderas amarillas o naranjas previo a que alguien llegue a un burnout, o cuando alguien necesita un requerimiento emocional, un apoyo. Contigo, Tulio. Ok. Sí, bueno, cuando la conducta se comienza a ver de manera distinta, porque si una persona se comporta, digamos, si es muy extrovertida o si es muy introvertida y ese es su comportamiento habitual, está bien, no nos debería de generar ninguna alerta. Pero cualquier modificación a la conducta, al comportamiento, a partir de la pandemia o a partir del encierro o a partir de la crisis, esa ya es una alerta y hay que prestarle atención y hay que estar atentos. Y cualquiera pudiera pensar, bueno, pero las organizaciones de lo que se deben enfocar es que la persona produzca, que la persona trabaje. Pero todos sabemos que la persona trabaja y produce si está bien, si está estable, si hay salud mental. Entonces es bien importante estar alerta a cualquier signo de cambio. Por ejemplo, una persona que normalmente es muy extrovertida, muy platicadora y se le ve aislada o ensimismada, eso es señal de que algo está pasando. Y si, por ejemplo, una persona que es muy productiva y entrega sus productos o trabajos a tiempo y ahora se está retrasando y se muestra ansiosa, su lenguaje corporal, lo puedes ver en el lenguaje corporal, cómo habla, tal vez habla más rápido o se ve como cansada en la respiración. Puede ser que no sea por una enfermedad, sino que es por su estado emocional, por ese desbordamiento que puede estarse viendo. Fíjate, José Eduardo, colegas panelistas y público, que sí he podido ver entre las empresas y personas con las que trabajo que hay una señal de desbordamiento en las organizaciones, de desbordamiento. La gente está estresada, está cansada y hay mucho esto de burnout. Entonces, aquí no dejemos a la persona sola. Las instituciones públicas no deben dejar a la persona sola. Los empresarios no deben de dejarlos solos. No solamente hay que verlo porque va a afectar la productividad del negocio, sino que también el sentido humano, social. Debemos atender estas situaciones. Y también he tenido referencias de casos donde ha habido marginación. Los compañeros han marginado a sus compañeros que han tenido COVID, que ya no están infectados, pero que porque lo estuvieron, se les margina. Y en algunos casos, me da pesar decirlo, pero las organizaciones no han hecho nada al respecto. Los líderes organizacionales, públicos y privados, deben estar muy atentos a todos estos signos en el comportamiento individual y en el comportamiento colectivo de los trabajadores, de las personas en las organizaciones. Gracias, Tulio, por tus aportes. Creo que valía la pena complementar, agregar una conciencia de flexibilización en estos momentos de crisis a nivel de trabajo. Me va a permitir un grado de flexibilización. Sí. Y así también hacer pausas programadas, ¿verdad? Y ayudarle a tus colaboradores a que se tomen tiempos cortos de descanso para que se reduzca esa sensación de desbordamiento que tú mencionas, ¿verdad? Y incluso tender esa mano o esos oídos para escucharle cuando veamos esas conductas que están peligrando, ¿verdad? Algún tipo de comportamiento. Totalmente, solo ampliando lo que acabas de mencionar, es momento para que los líderes pongan a prueba su liderazgo, si realmente están atentos a lo que está pasando con su gente. Oler a empleado, ¿verdad? Un líder debe oler a empleado, es decir, estar cerca de los empleados y darse cuenta de lo que está ocurriendo.
Este es una gran oportunidad para los líderes para poner a prueba qué tan realmente líderes son, estar atentos a estas cosas, no desbordarlos y hacer cualquier otro elemento saludable para fomentar esto en la organización. A veces lo dejan de hacer porque están más preocupados y es obvio, ¿verdad? Porque la crisis económica ha afectado a la empresa privada. Y el líder se preocupa porque no hay ventas, porque ha disminuido el movimiento económico. Y es verdad, pero en la medida que cuidemos a estos elementos de los empleados, también vamos a estar cuidando al mismo tiempo el negocio y la productividad y la sostenibilidad organizacional. Volviendo a las preguntas económicas, ya que tenemos el gusto de tener las dos perspectivas. Fíjate que Carlos, que nos pregunta por aquí, Rosy Anaya, dice: buenas tardes, ¿qué tan viables son los subsidios para subsanar los impactos económicos que el COVID-19 está causando en nuestro país? ¿Y qué tan sostenible considera que serían en caso de aplicarlos? Bueno, esa es una de las respuestas que se han dado casi universalmente ante la crisis, ¿verdad? Por las necesidades del distanciamiento social, de las medidas de confinamiento, del cierre de actividad económica. Ahí hay un impacto muy fuerte sobre los ingresos, sobre todo las personas en el sector informal que viven del día a día. Entonces, los gobiernos, prácticamente en todo el mundo, en la medida de sus posibilidades, uno de los componentes ha sido justamente auxiliar o compensar de alguna manera esas caídas de ingresos. Desde luego, esto se puede hacer con mayor holgura en la medida en que un gobierno tiene mayor espacio fiscal, y ese es precisamente uno de los grandes problemas del Salvador. Una primera ayuda, recordemos, de los $300 que al final de cuentas se le dio a 1.200.000 familias. Se decía que se iban a recibir 1.500.000, pero 1.200.000, pero ya no hubo otra ayuda similar. Luego ha estado la canasta esa básica que se ha repartido en 2 oportunidades, pero es difícil que una familia pueda subsistir con una canasta de esas por un mes. O sea, realmente son medidas paliativas. Y luego en la última aprobación que se dio en la Asamblea para lo del justamente subsidio a las pequeñas y medianas y microempresas de la nómina salarial, eso ya todavía no se ha implementado. Entonces, ciertamente son medidas que ayudan a paliar la crisis, son paliativos. Pero en el contexto fiscal de El Salvador no hay mucho espacio para eso. Ya hemos visto que con las autorizaciones que la Asamblea le ha dado al Ministerio de Hacienda para salir a gestionar fondos por 3.000 millones, la deuda pública se nos va a disparar a más del 90% del PIB este año. El próximo año va a venir la parte fea, o la parte más fea de esto, que es un ajuste fiscal, ¿verdad? Hemos estado posponiendo un ajuste fiscal por lo menos desde hace una década, y yo creo que ya realmente ahora va a ser impostergable. Incluso yo tengo mis dudas de cómo vamos a lograr cerrar este año, ¿verdad? Porque en los meses que han transcurrido desde que se declaró la primera cuarentena, la caída de los ingresos y el aumento de los gastos ha llevado a que hayamos estado subsistiendo básicamente a partir de estos recursos que se han ido a buscar fuera. Pero dado que la tarjeta de crédito ya prácticamente la tenemos topada, si no hay una recuperación de la economía que permita generar endógenamente o autónomamente los recursos para pagar salarios, lo vamos a ver en serios aprietos este año. Y aún si lográramos salir a flote este año, vendría un ajuste fiscal muy fuerte el próximo año, que en el contexto tan polarizado en que tenemos, va a ser una situación más complicada de lo que es en un entorno normal, ¿verdad? Porque un ajuste fiscal despierta reticencia, despierta renuencia, despierta objeciones, abierta oposición y protestas en un ambiente normal. Ya no digamos en un ambiente polarizado y crispado como el que estamos viviendo en El Salvador. Entonces es una situación que realmente me preocupa.
Comparto contigo, Carlos, bien preocupante. Estaba revisando la última estadística del BCR. El IVAE a junio anda por negativo 9.3 aproximadamente, que es un indicador más o menos cercano a lo que puede ser una caída del PIB. Por lo que he estado leyendo en diferentes otros estudios, la proyección es que la economía va a caer entre un 7, 8 o 10% este año. Se mira difícil una posibilidad de recuperación en B, como se platicaba en marzo. El Fondo Monetario consideraba en su momento que en 2 años íbamos podendo recuperar. Todo pinta que a pesar de que la economía ya se abrió de una manera no ordenada, sino que por ausencia de marco normativo, que esto va para largo y habría que tener una mentalidad de maratón y no de carrera de corto espacio, sino que mantener mucho el tema de sobrevivencia. ¿Cómo ves tú la visión de recuperación del país? ¿Será que 2021, 2022, 2023? ¿Qué tan lejos lo ves, Carlos? Yo lo veo complicado por el nivel de polarización que tenemos. El politólogo de la Universidad de Salamanca, Manuel Alcántara, que ha venido varias veces al país, dice que El Salvador es el país más polarizado de América Latina. Él maneja un índice de polarización. En el diagnóstico de país que elaboró el Banco Mundial para El Salvador en 2015, aparece también que somos el país más polarizado en América Latina, ¿verdad? Y no solo a nivel político, sino a nivel de la sociedad. Hay una encuesta ahí en la que se le pregunta a las personas en qué lugar del espectro político se autositúan. Y lo llamativo de El Salvador es que la mayor parte de la población tiende a autosituarse en los extremos y pocos en el centro, mientras que en la mayoría de países la mayor parte de la población se autositúa en el centro y la minoría en los extremos. En El Salvador no, o sea que hay una polarización a nivel de la sociedad, ¿verdad? Y luego está el tema de la desconfianza en el sistema político y en los políticos. En el índice de competitividad global del 2017-2018, que es el índice más prestigioso de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, en una muestra de el índice de ese año fueron 137 países y nosotros quedamos en la posición 135 en términos de la baja confianza pública en los políticos. O sea, solo 2 países de los 137 había una percepción peor que la de nosotros en los políticos. Y esto es clave cuando la percepción de la ciudadanía en el establishment político es tan mala, las cosas no funcionan bien. En 2016, Michael Porter desarrolló con un equipo de la Universidad de Harvard un estudio sobre el deterioro de la competitividad que ha venido sufriendo la economía norteamericana desde antes de la recesión última. Bueno, no esta última, sino la anterior, era la 2008-2009, y ahí es categórico el hallazgo de Porter y su equipo. Dicen que el mayor obstáculo que se enfrenta para que Estados Unidos revierta el deterioro de la competitividad es el divisionismo que hay a nivel social. O sea, esa sociedad dividida que ahora con la llegada de Trump se ha dividido todavía más, y la disfuncionalidad del sistema político, dice Porter, son los mayores obstáculos para la recuperación económica de Estados Unidos. Y yo creo que eso exactamente se puede aplicar al caso de El Salvador. Muy interesante, Carlos. Quizás para ir cerrando, una última pregunta para Moisés. Me voy a permitir hacerte esta pregunta, Moisés. Escuchando los comentarios de Tulio y los aportes de Carlos, donde se miran crisis dentro de las empresas. O sea, hay una crisis nacional por un tema económico que parece ser que es una bomba de tiempo que nos va a caer más pronto que tarde. Desde la mirada de la economía del comportamiento, Moisés, ¿habrá algo que tú sugieres que como país deberíamos de estar aspirando para cambiar esa conducta que tenemos tan extrema? O sea, ¿habrá habido alguna reflexión que te permite a ti determinar o sugerir alguna visión de hacia dónde pudiéramos ir encaminándonos para ir limando esas diferencias y que podamos tener una mejor condición para afrontar juntos estos retos? Mira, yo creo que
pasa mucho por los liderazgos, ¿verdad? Porque mientras los liderazgos mantengan una postura polarizada, que no busque consenso, que no busque concertación, que siempre van a buscar pelea, pues va a ser bien difícil poder encontrar ese equilibrio, nueva normalidad que necesita realmente el país. Como menciona Carlos, como menciona Tulio, aquí hay un montón de cosas que necesitan ser reformadas desde hace años. ¿Verdad? Desde que yo estudié economía, bien recuerdo eh, que decían que los subsidios deben de cumplir con tres elementos: tener un objetivo, ser focalizados y ser temporales. Y acá los subsidios son eternos, ¿me entendés? Entonces, por un tema político más que por un tema técnico, eh, entonces hay muchas cosas que tienen que ir evolucionando, eh, pero lastimosamente no veo ese, o sea, deberías de verlo en los nuevos partidos, ¿vea? O esa es la esperanza que deberíamos de poder guardar, que unos nuevos partidos presenten unas posturas distintas, unas posturas más, más centradas, unos argumentos más sólidos, ¿vea? Pero de repente se han metido en la misma comunicación, en la misma propaganda generalizada, y creo que eso nunca abona a lo que el país realmente necesita. Y aquí no se trata no, cuando estemos en el puesto vamos a hacer las cosas diferentes. Es que si no lo hiciste desde que te vendés, pues tampoco lo vas a hacer allá, vas a seguir con la misma. ¿Vea? Entonces, y eso lo esperamos de todos los nuevos, ¿vea? Entonces, yo creo, y por eso es una de las consideraciones importantes que hace el libro, eh, creo un montón la necesidad de poder hacer un acuerdo nacional. ¿Verdad? Diferentes países lo han hecho, se han proyectado a futuro después de una crisis. Ahí vemos los casos de España, ¿verdad? Se vio en su momento en Colombia en 2010. Entonces, mientras todos no empecemos a apuntar hacia el mismo rumbo, va a ser bien difícil. Y ahora siempre hay temas que discutir, ¿verdad? Pero yo creo que es parte de la madurez política que hay que ir alcanzando poco a poco. Pero nuevamente, no es solo un tema del político, es un tema de nosotros como ciudadanos, en base a qué emitimos nuestras opiniones, en base a qué emitimos nuestros juicios. Es un poco de los analistas que hacen, que hacen una lectura de la realidad, hacia dónde te llevan, hacia dónde te quieren hacer creer cosas, ¿verdad? Entonces, necesitamos un poquito más de objetividad, definitivamente, ¿verdad? A veces pues se alcanza un poco con educación, pero sí, y algo que yo tengo que creer por la misma formación que he tenido, o que hemos tenido, José Eduardo, que creo que pasa mucho por un tema de liderazgo, ¿verdad? Porque al final el líder va a terminar cambiando la realidad, cambiando las creencias, influyendo en otros, ¿verdad? Y ahí no importa que sea educado, que sepa de economía, que sepa de psicología, que sepa de lo que sepa, ¿me entiendes? Eh, entonces, sí necesitamos seguir formando líderes, y yo creo que esa debería ser una apuesta importante, no solo de parte del gobierno, sino de parte de las empresas se pueden formar líderes, desde las diferentes organizaciones se pueden formar líderes. Entonces, en la medida que vayamos creando esos líderes que pueden tener una opinión independiente, una opinión constructiva y objetiva, entonces podemos ir haciendo cambios por medio de núcleos, porque por los mismos que hemos hablado, ¿verdad? Son reformas tan grandes y tan importantes que hay que hacer en muchos ámbitos, que volvemos al tema de cómo me como un elefante, ¿verdad? Eh, entonces, esos pedacitos que se deben de ir comiendo para cambiar la sociedad, creo que se logran a partir de lo micro, a partir de esos grupos pequeños que tenés en el trabajo, que tenés en la iglesia, que tenés en tu casa,
y cómo vos también te vas buscando ser una mejor persona. Entonces, en la medida que vayamos fortaleciendo ese tema de valores, ese tema de una construcción independiente y objetiva, entonces probablemente también vayamos alcanzando ese objetivo poco a poco a que vaya trascendiendo, ¿verdad? Entonces, es una carpintería fuerte que hay que hacer, ¿verdad? Creo que parte de las iniciativas de eso es precisamente este libro. Eh, pero, ¿sabes? O sea, si nadie lo hace, si nadie empieza, entonces nadie va a seguir. Entonces yo creo que desde esos esfuerzos, como hemos hecho con el libro, como estamos haciendo con ICEADE, con este foro, precisamente estamos marcando esa pauta, ¿verdad? Y la tarea que nos llevamos o nos deberíamos de llevar de estos aprendizajes que estamos teniendo es precisamente cómo yo empiezo a replicar esto desde mi liderazgo, desde lo que yo, desde mi círculo de influencia, desde lo que yo puedo, desde donde yo puedo marcar una diferencia, cómo educo a mis hijos, cómo trato a mis padres, cómo trato a mis vecinos, ¿verdad? Entonces, todo eso en pequeño, ¿verdad? En el tiempo, va a ir evolucionando hacia un aspecto, hacia una mejor versión de El Salvador. Ahora no deja de ser idealista, ¿verdad? Y pecaría yo en no mencionar una postura así por cómo soy y por las cosas que creo. Pero mira, si nadie lo cree, si nadie lo empieza a creer, pues nunca va a evolucionar. ¿Verdad? Los cambios importantes del mundo empezaron porque alguien dijo, yo tengo un sueño, ¿verdad? Porque alguien tuvo una idea y esa idea la llevó a ser realidad. Entonces, lo mismo nos toca a nosotros, ¿verdad? Desde la postura, desde la posición en la que estamos, desde esta información que compartimos, empezar a generar ideas diferentes, ¿verdad? Que puedan transformar precisamente a nuestro país desde nuestra realidad. No hay que esperar que el gobierno venga, no hay que esperar que la empresa cambie, que mis vecinos cambien. Yo cambio, yo empiezo a hacer la diferencia, yo empiezo a ser un trabajador diferente, yo empiezo a ser un ciudadano responsable. Y en la medida que eso podamos introducir esas ideas de una manera más difuminada, pues creo que vamos a ir marcando esa diferencia que necesita nuestra sociedad. Muchas gracias por tu respuesta. Sé que te llevé una bola curva por ahí sin haberte preparado, pero creí importante tratar de sintetizar el diálogo que habíamos logrado armar con Tulio y Carlos. Y qué buena invitación que nos hace Moisés a todos, ser responsable de lo que podemos cambiar. Asumamos ese rol de poder incidir en otros, asumamos ese rol de querer aportar, servir, dar valor. Yo creo que si todos sumamos, como bien dijo Moisés, podemos generar una fuerza gravitacional muy positiva en que las cosas empiezan a cambiar. Y dejémosles de darles el poder a otros para cambiar las cosas que nosotros podemos cambiar también. Cierro la intervención del panel con una opinión de Abel Recinos que nos pone interesante. Muy buen aporte. ¿Por qué el elefante y no el león, rey de la selva? Pregunta. ¿Será por la grandeza de sus orejas que subliminalmente nos invitas a saber escuchar? Así que les comparto a todos, incluso esta metáfora del elefante, valió la pena destacar la importancia de escuchar en estos momentos de crisis. Por nuestra parte, pues agradecerte a ti, Moisés, Carlos, Tulio, por el tiempo, por este espacio. Creo que ha sido bastante ameno, muy interactivo y lleno de mucho conocimiento. A ti también, Moisés, por haber asumido el compromiso y esa valentía y coraje de escribir tus ideas, digamos que en papel, pero hoy en digital, en un lienzo blanco, y animarte a compartirlas con otras personas para que podamos contrastarlas e incorporarlas en nuestros conocimientos. Ya les compartí vía el chat el link, está en nuestra página de ICEADE, en el área de investigaciones 2020, ya está el libro disponible para descargar, perdón. Así que le hacemos la invitación que lo puedan leer, y quien quita que en un par de meses Moisés se anima y empezamos otro proyecto, Moisés, ¿oíste? Así que muchas gracias, que pasen feliz noche, se cuidan. Gracias a ti, José Eduardo. Gracias, hasta luego. Buen día para todos. Gracias. Hasta luego. Se cuidan, feliz noche. Muy bueno.